Virginia Cira fue una médico cirujano que dedicó su profesión al servicio de la gente. Vivió la mayor parte de su vida en Santa Bárbara de Barinas, ciudad donde realizó miles de atenciones médicas y quirúrgicas, siendo ejemplo e inspiración para muchas personas. Saludos amigos, soy Miguel Bastardo, bienvenidos a mi canal de YouTube. Nuestro viaje nos trae hoy hasta Barquisimeto, capital del estado Lara, ciudad natal del personaje que vamos a contar el día de hoy. Le vamos a hablar de la amiga, de la esposa, de la madre y por supuesto de la doctora Virginia del Rosario Cira de Leda. Adelante. Gracias. Señora Laura Marina. Ay, sin el Señor. Bueno, Laura Marina, ¿cómo Ajá. era su relación con la doctora Cira? Ay, pues, es como si fuera la mamá de todos nosotros, de todos los hermanos, pues, porque como era la mayor, ya quedamos huérfanos y ella quedó siendo la mamá, pues. Mi mamá era la doctora Cira y pues quiero participar en este bonito documental que se está haciendo sobre lo que fue mi mamá, más allá de la doctora Cira. La vida y obra de la doctora Cira. Totalmente, así sí. Sí, bienvenida. Gracias a ti. Hola, yo soy José Ignacio, soy el segundo hijo del matrimonio de Ignacio Leda y Virginia Cira. Soy María Eugenia, tengo 34 años y soy la hija favorita. ¿Es la hija favorita? Qué bueno. ¿Por qué crees que tienes ese título? Porque soy la menor. Toda la vida creí que fui la favorita. Yo sé que no, pero yo me lo sigo creyendo. ¿O en qué momento vieron que ella tenía afinidad por la medicina? Cuando estaba jugando, porque siempre era la doctora, la mamá, siempre tenía la cuestión de atender a los demás, pues, de atender al prójimo, jugaba con las muñecas, ella jugaba con una sobrina, una prima de nosotros que vivió aquí, y siempre era ella la que comandaba para hacer el juego, pues. Ella era demasiado noble, ella a todos ayudaba, a todos les daba, con todos compartía. Y lo otro que tenía, que ella era así como dedicada a su estudio, ella no tuvo vida social, no parrandeaba, no rundeaba así como yo. ¿No? Ellos fueron una familia como muy humilde y tener el acceso a la beca y tener que esforzarse tanto estudiando para mantener la beca, yo creo que de ahí nace todo, ¿no? Como de ver también todo el esfuerzo que hubo a su alrededor para que ella pudiera estudiar y pudiera mantener esa beca. Creo que de ahí nace el compromiso de mi mamá por como cubrir todos los frentes, ¿no? Si le raspaban una materia, que creo que una sola vez le pasó con uno que le decían Pololo, un profesor de aquí de Barquisimeto, que le decían así, que le raspó esa materia, eso es lo que recuerdo. Y eso, bueno, para ella fue tragedia griega. Llegaba de su universidad, comía, se ponía a revisar sus libros, sus estudios. No, decir que Virginia andaba de fiesta en fiesta en la universidad o algo, no, nunca. Puro ahí metía en ese hospital. Después cuando ya se graduó, que salió a hacer la pasantía esa que hacían ellos rural, no sé si todavía la hacen. Se hacen, ajá. Ajá, le tocó ir a Guárico, bueno. Ahí sí, aprovechamos y bonchamos bastante y echamos broma porque ya era otro ambiente. ¿Ve? Ahí conoció al esposo. Bueno, hasta ahí le duró la fiesta porque después que uno se casa todo cambia. ¿Cómo conoció tu mamá a tu papá?
porque mi mamá estaba haciendo el R2. ¿R2 qué se dice? Sí, el R2. En Guárico, en la medicatura rural de Guárico. Mi papá vivía en una hacienda, en una finquita que queda entre Guárico y Chabasquena. O sea, unos 15 minutos del pueblito. Pero mi papá era un señor muy parrandero, coleador, bueno. Y un día tuvo un incidente coleando, si no me equivoco, y pues obviamente tuvo que ir a la medicatura. Y mi mamá era la que estaba en la medicatura. Y mi mamá dice que mi papá era así como que porque era muy, muy terco. Entonces ya le decía que tenía que hacerse ciertas cosas. Y mi papá, pero que no sé qué, como él decía. No, y ella, como ella decía, porque ella era la doctora. Entonces, bueno, de ahí se empezaron a conocer. Mi mamá pues empezó a frecuentar la hacienda porque las hermanas de mi papá pues se hicieron amigas de ella. Y bueno, y nació eso, un bonito noviazgo. Mi papá fue el primer novio de mi mamá y el único novio de mi mamá. Se hicieron novios cuando mi mamá tenía 26 años. 26 años tenía mi mamá. 25, 26 años. ¿Y se casaron? Sí, el 1 de agosto del 80, del año 1980. Por ejemplo, ella se fue de Barquisimeto a Santa Bárbara porque no podía, estando allá en Barquisimeto ya no iba a poder pasar el tiempo que pasaba con nosotros estando en Santa Bárbara, porque Barquisimeto pues es una ciudad con mucha más demanda de profesionales y las guardias en los hospitales eran muy largas. Entonces, sobre todo en ese tiempo que aparte había mucho menos profesionales que ahora, entonces claro, iba a ser muy difícil que pudiese vernos, pasar tiempo con nosotros. De hecho, recuerdo una anécdota por allí que como que a María Laura una vez pasó como 2-3 días que no la veía porque estaba en el hospital trabajando, entonces ya creo que eso fue una de lo que más influyó para que ella decidiera irse a Santa Bárbara y bueno, fue una muy buena decisión. Llegué a este pueblo en el año 87. Llegué prácticamente junto con la doctora Cira porque recuerdo que llegamos un 1 de mayo y estaba lloviendo muchísimo. Fuimos vecinas durante el posgrado en la misma urbanización y no los conocimos sino aquí. Teníamos una amiga en común que fue la doctora Esperanza Lobo. Ella fue la que me convenció para que me viniera para acá. ¿Cómo les cambió la vida a ustedes cuando ella se va a Santa Bárbara y por concurso queda trabajando en el hospital? Bueno, mejor porque teníamos para dónde pasear. Oh. O sea, muchas cosas, muchas personas ya deben haberte dicho que mi mamá fue una persona extraordinaria. Entonces, pues, es cierto, es así, era extraordinaria mi mamá. Mi mamá era una persona que se abocaba a ayudar a todos, a escuchar, a apoyar, a orientar, a aconsejar, a ayudar a los demás. Muchas veces las personas sin recursos la buscaban, mamá los atendía, muchas veces no cobraba. Ese tipo de cosas hacía que mi mamá fuese como muy, muy, muy especial para la gente. Al principio yo lo veía como lo peor que había en el universo, porque ya habían noches que no llegaba a la hora o noches en las que yo me quedaba despierta esperándola o cosas así que claro, era muy niña y no entendía por qué estaba pasando eso. Y ya cuando fui grande y me di cuenta de que lo que había ahí era una gran vocación de servicio y un amor por lo que se hace, pues me di cuenta de que mi mamá era lo máximo en realidad. Hasta ahorita, por lo menos me dolía algo. Virginia, esto, tú vete esto, vete lo otro. Ajá, eso hacíamos. Y podíamos haber ido a una consulta, pero hacíamos era lo que decía Virginia. Bueno, mira, mi papá siempre decía que él era un mártir, porque lo que él aguantaba no lo aguantaba cualquiera. Porque a veces eran las 2 de la mañana y la llamaban, ¿no? Doctora, hay una emergencia, venga, no sé qué, o doctora, pasa esto, a cualquier hora que ella estaba en la casa. Y mi papá decía que bueno, que igual, pues él se había casado con ella y que cuando hablaba en serio, porque cuando echaba broma siempre decía que él era un mártir por eso, o sea, que todo el mundo no se calaba de eso. Que bueno, que no podían ni dormir, cosas así. Entonces, cuando ya llegaba el momento que íbamos a compartir, que ella nos hacía la comida porque se ponía y nos cocinaba, nos hacía que si el chigüire, que esto, que el otro. ¡Ta! Doctora, se iba Virginia. Comíamos nosotros solos, con Pietro, María Laura, los muchachos. Pero siempre ella le tocaba salir. Llegaba por lo menos, la llegaban a buscar a la 1 y llegaba otra vez a las 10, 11 de la noche, cansada y todavía se sentaba a conversar con uno.
Nunca se negó a ver un paciente. Siempre estaba pendiente de los casos que yo le planteaba. Ella estaba pendiente, bien sea un paciente del hospital o de la clínica, no importa qué. Y cualquier cosa que ella quisiera preguntarme o que yo le valorara a un paciente, sobre todo que ella trabajaba mucho en la Divino Niño, entonces yo iba hasta allá y le veía al paciente y le decía si era, no era, tal cosa. Entonces trabajábamos muy bien en ese aspecto, o sea, nos complementábamos la parte quirúrgica con la parte médica. A mi mamá le encantaba servir, o sea, ya no había hora, no había tiempo para ayudar a los demás. Ella nunca decía que no, incluso por encima de ella misma, o sea, de lo que ella quería, de lo que ella soñaba. Siempre había alguien a que ayudar y ella siempre ayudaba al que podía. So, que no te quepa duda de eso. Ese para mí es uno de los roles más importantes de mi mamá, su don de servir. Más allá de eso, es el siempre estar allí, el siempre tener esa palabra de aliento, de apoyo. Y es el vivo ejemplo de lo que debe ser la vocación de un profesional de la medicina, sobre todo, ¿no? Que es ese ayudar a los pobres, ayudar a los más necesitados, ayudar a todos, obviamente, salvar vidas, que era lo que mi mamá hacía. Pues es un ejemplo muy claro de cómo debe serlo, cómo debe ser un profesional en ese aspecto, ¿no? ¿Cómo era tu mamá como mamá? Bueno, mi mamá como mamá siempre fue una mujer incondicional con nosotros, a pesar de que era médico, y el tiempo de médico para ella era sagrado. Yo siempre me acuerdo cuando era pequeña que mi mamá no sé a qué hora se levantaba, porque cuando ya uno se paraba a ir al colegio, ella ya tenía las arepas listas, todo listo porque nos fuéramos al colegio todos. Mi mamá siempre dio todo por nosotros, siempre luchó para que nosotros pudiésemos tener educación, pudiésemos tener educación de calidad, pudiésemos ser profesionales, que pudiésemos tener buenos valores. Es que yo digo que yo soy la favorita porque mi mamá y yo teníamos una relación muy bonita, muy, muy bonita. Yo le decía que ella era mi tesoro y nos entendíamos mucho, podíamos hablar de muchas cosas, nos confiábamos muchas cosas que no sé, o sea, hicieron de nuestra relación algo muy, muy especial y único, ¿no? Yo la llamaba, no sé, 10 veces al día, ella me llamaba, me escribía los buenos días, las buenas noches. Siempre tenía tiempo para ayudarnos con las tareas, las cosas, digamos, importantes. No se me olvida nunca los cocorrones, porque la L con la A, todo eso, siempre recuerdo eso. Yo recuerdo que cuando éramos niños, mi mamá llegaba del hospital al mediodía, comía, se acostaba, me pedía los cuadernos y revisaba mis cuadernos, me revisaba la ortografía y la palabra que estuviese mal escrita me la ponía a hacer plana, ponía a hacer caligrafía. Entonces siempre estaba, mi mamá siempre estuvo ahí para nosotros y para apoyarnos, ¿no? O sea, yo me iba del colegio, por ejemplo, al hospital a esperar que ella saliera, y hasta que ella no saliera yo no salía con ella. O me iba a la clínica en la tarde y hasta que ella no saliera, pues nos íbamos las dos. Y yo creo que de ahí también nace lo unidas que fuimos, ¿no? Porque yo la buscaba y quería estar con ella todo el tiempo. Entonces, supongo que tiene que ver eso, ¿no? Por eso yo digo que soy la favorita, me pasaba mucho tiempo con ella, me la pasaba pegada con ella. Entonces, bueno, supongo que... ¿Cómo atendía su mamá algunas dolencias o algunas falencias que ustedes tuvieron? Mi mamá era única con eso, mi mamá era única. Mi mamá, a uno le dolía la cabeza, mamá, me duele la cabeza, ay, dígale que no le duela. Con nosotros, pero, sin embargo, muy dedicada también. Yo me acuerdo, yo era asmática y cada rato me daba un ataque de asma. Entonces mi mamá ahí al lado mío, en la clínica, hospitalizada, porque la muchachita que tiene asma, que no sé qué. O sea, dice el refrán, en casa de herreros, cuchillo de palo, pero no, o sea, mi casa no era así. ¿Serio cuchillo? O sea, sí, claro, por supuesto. Pero siempre nos dejaba sufrir un poquito porque a veces uno se portaba mal, entonces ella decía, que te aguante, tómese una pastillita de aguante. Estábamos en un cumpleaños, doctora, una emergencia. Bueno, apúrense rápido, para atrás rápido la torta, pues yo me toqué. O sea, era así, primero lo primero. Pues es que no consigo nada que yo te diga así, no me gustaba que mi mamá fuera así. No, de pronto lo que te puedo decir es que
por su profesión de repente pues perdíamos tiempo con ella, no pasábamos tanto tiempo con ella, pero no era así porque al final mi mamá siempre estaba con nosotros. Eso era una excelente chef, sin estudio. Todo lo que Virginia hacía quedaba sabroso. Eso le encantaba cocinar. No te digo que llegábamos, ella cocinaba, se paraba tempranito, dejaba todo listo, preparaba la comida, se iba a trabajar. Cocinaba súper delicioso, súper delicioso. Hacía un pasticho que te lo juro, lo superaba solamente el de mi nona, el de la mamá de mi papá, porque ella fue la que le enseñó a mi mamá a hacer el pasticho. Pero mi mamá hacía una comida súper deliciosa, era y a ella le encantaba comer, mucho. Del gran pasticho que hacía, que era increíble y era lo máximo ese pasticho. No me he comido un pasticho, ni creo que me coma más nunca un pasticho como ese. ¿Le gustaba la música? Me dijeron que le gustaba mucho el deporte, que era muy fanática de Andrés Galarraga también. Ajá. Y lo otro era que la música le fascinaban los panchos. El otro, ¿cómo es? El de los hermanos, los tres reyes, los hermanos Arriagada. Los hermanos Gómez. Ver televisión, el Dr. House, series como esas, como el Dr. House, el Mentalista, y escuchar música. Y por supuesto, después que aprendió a usar el celular, el internet, no había poder humano que le quitara eso. Decía, ay, el internet está muy lento, ayúdeme, arrégleme eso, acomódelo. ¿Y qué no le gustaba? Ella era muy ¿cómo te digo? No le gustaban las injusticias. Ella sufría mucho cuando veía que habían injusticias, cosas que no eran. Y era poco de ponerse brava, pero cuando se ponía brava, era muy, digámoslo, tajante, ¿no? Y a veces hasta hiriente, ¿no? ¿Qué más no le gustaba? Que la molestaran cuando estaba dormida. Su sueño era algo sagrado, pero cuando le decían, es de la clínica, es del hospital, las antenitas. No, esa pasión, esa entrega que ella tenía por su profesión, por su familia, ¿no? Porque no era solamente con nosotros, con toda la familia. Siempre que necesitaron de mi mamá, pues mi mamá estaba ahí para ellos, en todos los sentidos, ¿no? Cuando alguno se enfermaba, si alguno tenía una necesidad, bueno, ahí estaba mi mamá para poder apoyar. Y después cuando empezó a trabajar, bueno, pues eso, ¿quiénes fue la que aprovechamos sus primeros frutos? Nosotros, las dos hermanas. De todo nos compraba, todo. Se iba para Arbesa ahí en Arca y nos compraba, cada vez llegaba con un par de sandalias, un par de zapatos. Todo lo que no habíamos podido tener antes, eso nos los brindó ella. Y nos ayudó para los estudios y eso. De la función como médico, como mamá, como esposa, también tenía otro rol que desempeñaba en la iglesia. Ajá, sí. Mi nombre es Juana Sánchez de Peña. Vivo aquí en la parroquia Santa Bárbara. En aquella época con el padre Henry Pérez es donde la doctora Cira empieza a trabajar con nosotros. Digo con nosotros porque mi hijo fundó la pastoral familiar dentro de la parroquia y la doctora Cira empieza a trabajar como sexóloga. Asesorada en la parte de sexología. Hacían unos talleres con las familias mensual y ella era la encargada de esa parte. Y de hecho cuando estábamos recogiendo muchas cosas de ella y eso, conseguí muchos libros de todo lo que era la pastoral familiar, de libros que te enseñan cómo leer la Biblia, porque mi mamá era muy católica. Pero lo hacía con mucho amor, con mucha sabiduría, porque además de que tenía su sabiduría médica, tenía su sabiduría espiritual, era una persona especial. Pero yo no sé cómo hacía ella. O sea, claro, llegó un momento en que ella no pudo dedicarse más a lo de la pastoral porque necesitaba más el tiempo para la clínica. Entregada, era una persona generosa, era una persona amable, dispuesta al servicio. Siempre recuerdo que se hacían las reuniones y el sacerdote decía, hay un enfermo en tal parte, pero no tiene cómo ir a su clínica. No, busquen un carro y yo voy. Si está lejos y si está cerca, dígame en dónde, que allá llegue. Te digo que hay el antes y el después de Virginia. Ella era, yo le decía a la Madre Teresa de Calcuta, porque era demasiado religiosa.
Todos los días iba a la misa, todos los días en la mañana mi mamá, tú abrías la puerta del cuarto y lo primero que hacía era rezar el rosario. Cuando no podía rezarlo en la mañana porque tenía que salir por una emergencia, tú la veías en la noche, no, que estoy rezando el rosario, que esta mañana no pude rezar, esas cositas así. Y entonces cuando ella se enfermó, yo había estado esa semana con ella porque ella había operado, o sea, antes de que cayera en cama, pues vamos a decir. Y hasta me había hecho tomarme un guarapo que le había llevado una paciente y estuve muy cerca de ella. El COVID se lo diagnosticó ella sola. Ella dijo, María Laura, me dijo en los medios, María Laura, estoy enferma, me siento mal. Y yo, ajá, mal, ¿cómo? Le digo yo así. Pues yo creo que yo tengo el bicho ese. Ella misma nos mandó un mensaje, bueno, a mi hermano y a mí que estábamos fuera, María Laura pues estaba con ella. Y nos escribió como, para que sepan, tengo como algo viral, yo misma me di reposo, me estoy tomando esto y esto, me hice los exámenes y tal. Y ya después que se fue complicando la cosa, o sea, como que ya nos dimos cuenta que era COVID y todo esto, entonces como empezar a tratarla. Entonces yo le dije, bueno mamá, pues vamos a hacer lo que hay que hacer, ¿qué hacemos? Ella misma me dio todas las instrucciones que íbamos a hacer, lo que tenía que comprar, cómo lo iban a administrar, los primeros días que no estaban tan graves, pues. ¿En qué fecha, recuerdo? En octubre, el 4 de octubre de 2020. Ajá, fue que se enfermaron. Que ella me dijo, pues, el 2 o el 4 de octubre, uno de esos 2 días, no recuerdo exactamente, pero Y una vez comprados los medicamentos, ¿cuál fue el mismo plan que si cabe el término se automedicó? Sí, total. Pero bueno, obviamente yo busqué apoyo de los enfermeros y ellos iban y colocaban el oxígeno no, colocaban el tratamiento. Cuando empezaron todavía no había tratamiento, por instrucciones de una doctora amiga de ella que se llama Esperanza Lobo, desde Valencia. Ella en Valencia me decía todo lo que yo tenía que hacer, todo lo que yo tenía que anotar, cómo tenía que anotarlo, y así lo hacía. O sea, todos los días yo les pasaba el reporte de la saturación, de la tensión, de cómo se sentían, cómo habían pasado el día, todo eso. Hasta que, o sea, hubo un momento en que ella me dice, tienes que tener lista una bombona de oxígeno porque no se sabe si la van a necesitar. Entonces cuando empezamos a hacer el control de saturación, mi mamá empezó a desaturarse primero que mi papá. Pero ella como que no, o sea, eso no se notaba, pues. O sea, ella estaba bien, ella decía, pues yo estoy bien. Todavía cuando estaba enferma, yo le dije que iba a ir y me dijo que no porque allá había mucho COVID y me podía contaminar. Usted quédese tranquila allá que aquí está María Laura. Pero si no, yo hubiera estado allá. Porque es que nosotros, lo que ella decía, nosotros le hacíamos caso. Primero estaban los dos en su habitación, en su cuarto, pues. ¿Y si luego en qué momento se separaron? Cuando fuimos con mi papá a Barinas, por indicaciones de los médicos, los cambiamos de habitación, porque esa pues era lo más indicado. Pero mi papá no quería cambiarse de cuarto, de verdad que mi papá, no, yo me quedo con ella, yo me quedo con ella, pero le tocó pues aceptar lo que mandaron los médicos. Igual se siguen comunicando, entiendo. No, ya después que ellos se cambiaron de cuarto, no. Mi papá murió un sábado y ellos se comunicaron hasta el miércoles, ¿sí? Hasta el miércoles, antes de mi papá fallecer, ellos se comunicaron hasta ese día, porque hasta ese día él estuvo en la habitación conmigo. Y la última vez que hablaron fue la noche antes de mi papá morir, que mi papá íbamos a llevarlo a San Cristóbal y él pidió pues despedirse de mi mamá. A mí de chiquita toda la vida me preguntaron cuál es su miedo más grande y siempre la respuesta era la misma y era que se muera mi mamá. Cuando mi papá y mi mamá fallecieron, hubo miles de mensajes de aliento, de apoyo.
Ay, mira, esa muerte me pegó muchísimo porque yo le decía a ella, trabajábamos juntas, salían muchas cesáreas en una de las clínicas y entonces siempre ella era la ayudante de una obstetra y yo era la pediatra. No, yo nunca me imaginé porque yo veía que había tanta atención, todo el mundo allá. María Laura nos mandaba los videos, las notas de voz y todo, se suponía que todo estaba fluyendo bien, pues. Ya cuando ya uno se da cuenta de que de verdad no va para el baile, no queríamos aceptarlo, que yo decía, no, eso no va a pasar, hasta la noche que llamó María Laura que se fue Pietro. Y después cuando se fue ella, ya estábamos esperándolo, pues. Entonces ya ahí es una cuestión de que yo decía que ella no, todavía lo sostengo, pues, que ella no se quería ir, pero no soportó quedarse sin Pietro. Bien, hemos aprendido a que las cosas ocurrieron como debían ocurrir y ellos siempre quisieron estar juntos y juntos estuvieron toda la vida y juntos se fueron. Por lo que yo creo que esa misma fe y esa confianza en Dios le dieron esa muerte, pues que fue en paz. Mi mamá realmente se durmió y ya no despertó más. Pero cuando mueren ellos, cuando están enfermos, siempre estuvo como en discusión con mi esposo si yo tenía que venir. Pero las fronteras estaban cerradas, mi hija estaba lactando, tenía solo 5 meses, estaba muy chiquita. Venir suponía más riesgo y suponía más gasto. Entonces decidimos que no íbamos a viajar o que yo no iba a viajar y que lo que pudiéramos gastar en eso era mejor mandarlo. Dejó mucha tristeza y mucho dolor porque, bueno, nadie quiere que se mueran sus papás. De verdad que fue muy duro, muy duro. Nosotros, Maru y yo, siempre pues agradecemos a María Laura, que era la que estaba allá en la casa con ellos, atendiéndolos y apoyándolos, ¿no? Y yo recuerdo que cuando Maru y yo salimos de Venezuela, en una videollamada ellos mismos nos dijeron, si nosotros nos enfermamos o nos morimos o algo así, aquí no vengan a estar haciendo nada, que ustedes no son doctores. Así nos dijeron. ¿Cómo fue el apoyo de la población para con la familia? Mira, fue algo sin lo que nosotros no hubiésemos podido hacer absolutamente nada. Porque gracias a la gente nosotros conseguimos los medicamentos más caros, los medicamentos más baratos. Gracias a que había amigos en la ciudad de Barinas, si no estaban las cosas aquí, ellos las mandaban para acá con alguien que venía, o de San Cristóbal. Incluso hubo amigos que estaban en Colombia que nos mandaron los ZIPAC, que eran las mascarillas que nos solicitaban, que son unas mascarillas especiales que ayudan a que el oxígeno entre más al cuerpo o algo así. Creo que así era. De Cúcuta nos mandaron, o sea, mucha gente se abocó a colaborar con mi mamá, mucha gente. O sea, Santa Bárbara para mí es como una de las más grandes bendiciones. Sin la gente de aquí no hubiésemos podido. Igual gente que está en el exterior, que era amiga de mi mamá antes de venirnos a Santa Bárbara, también ayudó muchísimo económicamente. Habían abuelitas que llegaban a la casa y decían, yo quiero colaborar, y te daban 1.000 pesos y a ti te da como cosas, porque, o sea, imagínate, no tiene más, o sea, está trayendo lo que tiene. Entonces tú como que, uy, es difícil aceptarlo, pero ¿cómo no lo aceptas si tú sabes que hay gente que quiere sentir, que colaboró, que ayudó, que puso su granito de arena? O sea, algo increíble, de verdad que fue increíble. Agradecidos completamente con la gente de Santa Bárbara, con los colegas, con las clínicas, los laboratorios, todo. O sea, no hubo nadie que no dijera, aquí estoy, o sea, para ayudar a la. Y aparte que durante la enfermedad también, pues el pueblo de Santa Bárbara brindó un apoyo increíble, incondicional, ayudando con dinero y con apoyo, con palabras de aliento. Todas esas cosas, pues uno las lleva en el corazón, ¿no? Mis amigos, mis allegados también, que siempre estuvieron pendientes. Un abrazo grande para ellos también por eso, porque no se olvida nunca, jamás. La pérdida de mi mamá y mi papá nos unió más como hermanos, en vez de separarnos como sucede en otros casos, nos unió más como hermanos. Eso, hemos aprendido eso, que nos tenemos los tres, estamos juntos, aunque nos miren solos, como decía mi papá. Era increíble ese aspecto, ¿no? Y esa forma, y eso como que nos lo inculcó a nosotros, porque pues nos hemos mantenido unidos nosotros como hermanos y también pues con la familia
como tal siempre nos hemos mantenido juntos. ¿Le pide usted o le ha pedido usted en algún momento por la salud de alguien? Bueno, pues yo digo que si ella fue tan buena en la tierra y como las buenas obras son las que mi Señor ve, pienso que desde allá del cielo será muchas las personas que va a ayudar, como lo hizo aquí en la tierra, porque fue muy generosa. Ella de por sí era muy abogada de la gente, ¿sí me entiendes? O sea, y tú sabes que uno cuando ha crecido en la fe católica, sabe y entiende que una persona que, por ejemplo, el doctor José Gregorio Hernández, ha sido milagroso de muchas maneras, con mucha gente, con muchas personas, pero sabemos que él intercede ante Dios por la sanación de la persona que lo está pidiendo. Realmente no es él el que sana, es Dios a través de él y de la fe que la gente pone a través del santo. Entonces, ¿usted cree que su mamá en otro plano intercede para que también... Pero no me cabe, no tengo duda de eso, no tengo duda de eso. Incluso con nosotros mismos. O sea, es impresionante. Después que se fue, siempre ha estado con nosotros. Por ejemplo, en una época se me enfermó una de mis hijas y había una emergencia y de verdad no había un médico en el hospital para operar a mi hija en ese momento, porque era día sábado. Y ella tenía que viajar a las 7 de la mañana para Barquisimeto. Y ella se quedó y dijo, su hija va a ser operada hoy. Y me la operó esa tarde. Claro, fue un servicio en una clínica, pero ella no se negó a hacer ese servicio porque tenía que viajar al otro día por la mañana, sino que ella cumplió, atendió a mi hija en la tarde y al otro día en la mañana, hasta que no la dio de alta, no fue que ella viajó. Entonces son cosas que uno ve que es de personas generosas, personas que piensan primero en el otro que en sí mismo. ¿Y ahora cómo llevas la vida después de la ausencia de tus papás? ¿Cómo sientes que has crecido? ¿En qué sientes que has mejorado? Yo siento que la vida me cambió. Porque la forma en la que pasó todo, no haber estado, no haberlos visto, ha hecho que el duelo sea más complicado, o sea, no más complicado porque ya de por sí un duelo es complicado, pero como más largo, más duro, porque pues ellos se murieron y yo no los estaba viendo. Nos dejó mucho dolor, mucha tristeza, como te digo, pero también mucha unión, ¿sí? Nosotros nunca hemos sido separados, siempre hemos sido muy unidos en todos los aspectos, ¿no? Pero esto como que nos entrelazó mucho más, ¿no? Luego de la partida, ¿cómo la recuerdan ustedes los hermanos? ¿Se reúnen aquí? Como si fuera, como le gustaba a ella, que hiciéramos comida. No le gustaba mucho que bebiéramos, pero como ahorita la situación no da para beber, no bebemos. Y que todos somos post-COVID, pues. Todos tenemos que darle gracias a Dios de que estamos vivos. Todos los días nos acordamos de ellos. Con cualquier cosita, que sea una comida, que sea un chiste, un humor bastante negro que tenemos, pero que también ayuda a sobrellevar las cosas. ¿Quisieras emular algo de tu mamá en tu historia, en tu vida? Uy, claro, o sea... ¿Qué te gustaría? Cuando yo veo que la gente la recuerda con tanto amor, sigo pensando que el hacer las cosas con amor desde el corazón y sin esperar nada a cambio, sin esperar el reconocimiento de nada, sino que hacerlo de corazón porque de verdad se quiere ayudar, yo creo que es algo que yo siempre quiero mantener en mi vida como propósito, como norte. Es algo que me encantaría enseñarle a mi hija también, que todo lo que haga hay que hacerlo con amor. La pasión por la vocación profesional es algo que yo creo que heredamos los tres, ¿no? Mi hermana mayor, María Laura, María Eugenia y yo. A mí me gusta lo que hago, me da mucha satisfacción ver que mis estudiantes terminan en universidades. Muchos de esos estudiantes, recuerdo del primer año que yo di clase,
en el colegio Moral y Luces, muchos de ellos son profesionales, algunos son médicos, está la doctora Carmen, el doctor Emilio, hay varios que son doctores, Rosagni también creo que están por ahí en Argentina, algo así, haciendo su carrera, la medicina. Entonces, eso te genera mucha satisfacción y yo creo que eso lo heredé yo de mi mamá, ¿no? Entonces, el sentido protector hasta cierto punto es creo, una de las cosas que ella me transmitió. Y también todo lo que tiene que ver con la parte que mi mamá decía siempre, hay que echar para adelante. Todo el tiempo, hay que echar para adelante. ¿Soñado con ella? Sí, he soñado con ella varias veces. De verdad que esos sueños te llenan el corazón de alegría, porque algunos de esos sueños, pues, mi mamita me daba un abrazo y los abrazos que daba mi mamá eran increíbles, ¿no? Porque como ella era rellenita, así eran bien apretados esos abrazos. Igual que los de mi papá, también eran unos abrazos que pues, nadie más te va a dar, ¿no? Y cada vez que sueño con ella, bueno, aparte que obviamente uno tira su lagrimita por ahí y se levanta como con alegría en el corazón, ¿no? Y luego de la desaparición física o en el transcurrir en tu día a día, ¿sientes a tu mamá? No. Y todos los días me quejo de eso. ¿Ya sientes que ya no está? Y me quejo de que no sueño con ellos o de que, o sea, yo no sé si es que yo estoy esperando que ellos vengan y me digan, mire, estamos bien, tranquila. Y Es como dice, nosotros somos el legado de ella hoy en día. Todos, hay el antes y el después. Porque como dice el dicho, uno valora las cosas después que no las tiene. Ella decía que en el hospital, en el pabellón, en la clínica, ella nunca le dolía nada. O sea, ella sufría la rodilla y tú la veías caminando por la calle súper despacio, por eso, porque siempre le dolía. Pero ella, cuando estaba en pabellón, ella no tenía nada. O sea, ella tenía 20 años, decía ella. ¿Hace falta más doctoras Ciras en la iglesia? Pues, Gente como ella. claro que sí. Hay gente dada, pero no tan entregada como ella. Ella era dispuesta materialmente, espiritualmente, corporalmente. el no estar con mi mamá y con mi papá también, claro, pero por ejemplo en las emergencias médicas, cuando uno se sentía mal o esas cosas, cuando salía embarazada, que ella no estuviera, que no estuviera en el posparto, para mí eso fue súper duro y ahorita súper duro. O sea, estar con mi niña enferma en una clínica, sabiendo que si ella hubiese estado primero la hubiese llamado a ella para escucharle y que me tranquilizara como mamá y como médico también. Ha sido, creo que, una de las cosas más duras de no tenerla físicamente. La presencia de ella aquí en la familia, con enfermedad y sin enfermedad. Cuando hago un dulce, ay muchachos, yo lloro, todavía lloro. De los hijos, la que más se parece así, María Eugenia, tierna y romántica como Virginia. De repente a lo mejor sí tiene María Eugenia su lado fuerte, pero no, es muy, muy parecida a Virginia en cuanto a los sentimientos, ¿no? ¿En qué me parecía mi mamá? Bueno, trato de hacer las cosas que hago con amor. Yo creo que puede ser eso, ¿no? En la paciencia quizás, y eso, o sea, en hacer las cosas con amor y en la paciencia. Pero creo que mi mamá era un alma muy noble, no guardaba rencor. Mi mamá no perdonaba a quien la ofendía o a quien le hacía daño. De pronto yo no soy tan así. Bueno, ella era muy colaboradora con los nuevos médicos, con los residentes. Siempre estaba tratando de enseñarles algo, porque tú sabes que uno en la universidad no todo se lo enseñan, ni en los hospitales tampoco. Uno va aprendiendo cada día un poco más. Y entonces si tú tienes una persona que te pase, lo que dice uno, te pase datos, mucho mejor. ¿Qué te gustaría decirle a un médico que está comenzando? Por ejemplo, en el caso que tú eres la hija de una doctora muy reconocida por el servicio, más que por una posición económica, que no es lo que queremos significar. Yo creo que les diría dos cosas. Una es que todo sacrificio vale la pena. Todo sacrificio vale la pena, y si uno
de verdad quiere hacer algo, ese sacrificio, o sea, lo van a ver luego como una recompensa. Y dos, que lo he repetido, es que hay que hacer las cosas con amor, hay que hacer las cosas queriendo hacer las cosas y no por hacerlas. O sea, hacer las cosas con amor hacen que todo salga bien y que todo valga la pena. ¿Quién operaba y a quién le tenía fe la gente? A ella. Es ella la que sabía, nada más con mirarte y tú conversabas con ella y le echabas cuento, siento esto y esto otro. Ah, esto es esto. Y cuando iba y confirmaba con los exámenes, ¿no ves que yo le dije que era eso? Y así. Esa era mi hermana. Sí, en esa misma medida o en esa misma proporción, ¿eras igual con tu papá? No, la relación con mi papá era diferente. Es que mi papá tenía un carácter diferente. Mi papá era una persona muy noble, pero con un carácter fuerte. Y siempre decía que su papá le decía que toro no lame becerro, que era como, o sea, como que no había que ser tan cariñoso con los hijos, quizás, era como la forma. Y él ya después de nosotros estar grandes nos decía, pero qué sabroso es lamer el becerro. O sea, ese era como algo que siempre nos decía, porque ya cuando estuvimos más adultos se volvió como más cercano y de pronto más flexible quizás, pero sí era de un carácter más fuerte. Y en su clínica, pues doy fe de que atendía a mi madre, siempre que la llevaba, nunca cobró un servicio, a mi esposo, a mí, a mis hijas, a mis nietos. Últimamente atendió a una de mis bisnietas, de verdad que fue maravilloso. Ha sido muy difícil, muy difícil. Me ha hecho entender que uno no está preparado para la muerte, pero es algo inminente y es algo que nos hace aprovechar también a todas las personas que tenemos cerca. Yo estoy agradecida con Dios porque yo le dije a mi papá y a mi mamá todo lo que, o sea, no me quedó nada por decirles o por disculparme siempre les dije cuánto los amaba. Fue maravilloso el servicio que ella hizo aquí en la parroquia. Y todo eso lo hacía gratis. Por ejemplo, yo tengo y doy fe de esos servicios que ella hizo gratis, ¿verdad? Bueno, te diré que durante todos estos años nunca he tenido una mejor amiga que la doctora Cira, porque yo a ella le confiaba muchas cosas, hablábamos mucho, trabajábamos juntos, por ejemplo, cuando estábamos en el hospital, sobre todo con los niños quemados o los niños que tenían traumatismos abdominales o cosas que podían ser tratados tanto por cirugía como por pediatría, como no teníamos cirujano infantil, pues siempre trabajábamos en conjunto esos casos. A pesar que me ha dado a mí todo este tiempo, es que yo no la pude acompañar como ella me acompañó en varias operaciones a mí. Y también está usted en conocimiento de digamos, una especie de veneración que hay de muchas personas hacia su mamá. Sí, lo sé. ¿Cómo se ha enterado? ¿Qué ha escuchado? Bueno, de repente hay gente que sueña con mi mamá y nos cuenta cosas que de repente solamente uno que convivía con ella lo sabe, ¿no? Lo dice, oye, sí, mi mamá diría algo así. O sea, ella tenía su ojo clínico en la medicina y su ojo clínico con uno. Cuando uno le estaba metiendo mentiras, ella sabía, como las mamás. ¿Han aprendido cómo han llevado el tema luego de la ausencia del doctor? Sobreviviendo, como dice. Demasiada, o sea, te digo que se extraña demasiado para todo. Entonces, en esa parte, de verdad, pues agradecida con Dios por habernos dado una persona tan servicial dentro de la parroquia. Servidora y como iglesia, maravillosa, entregada a todo el servicio que se le pedía. Yo todos los días pido por los que ya no están y sobre todo por los colegas y muy especialmente por ella. Es lo que nosotros siempre, desde que ya partió de este mundo, pues hemos tratado de hacer, ¿no? Seguir su ejemplo y poder honrarla de una buena manera. La figura de mi mamá para mí era mi pilar. Entonces es como eso, como haber perdido el soporte.
obviamente quisiera que estuviera, pero sé que están mejor juntos.